Bienvenidos. Hoy vamos a presentar el tema Teoría Monetaria del Comercio. Nuestro grupo está integrado por Camila Aparicio, Lady Molina y Jonathan Cortés. Teoría monetaria. La teoría monetaria es una subzona importante de la macroeconomía. Propone explicar la relación entre la acción de dinero y el sistema macroeconómico. Es decir, analiza el papel del dinero en términos de la demanda, la fuente de dinero y la tendencia natural del sistema económico, de tal manera que genere un punto de equilibrio monetario. Inflación. Se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo causado por el exceso de la fuente del dinero. Macroeconomía. Es la parte de la economía en su totalidad en comparación con industrias o sectores individuales. Tipo de cambio. La tasa o tipo de cambio entre dos divisas es la tasa o relación de proporción que existe entre el valor de una y la otra. Dicha tasa es un indicador que expresa cuántas unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Tipo de cambio fijo. El gobierno de un país establece el valor de su moneda nacional asociando el valor con el de la moneda de otro país. Tipo de cambio flotante. La tasa de cambio se encuentra determinada por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. Existen dos tipos de cambio flotante, uno completamente libre y otro algo intervenido por la flotación limpia y la flotación sucia. Tipo de cambio nominal. Se llama nominal porque tiene en cuenta solo el valor numérico de las divisas y no tiene en cuenta la capacidad de compra de las monedas. Por ejemplo, supongamos que en caso de Argentina un dólar vale 15 pesos. El ejemplo significa que se pueden entregar 15 pesos por cada dólar o que se deben entregar 7 centavos de dólar por cada peso. Tipo de cambio real. Se define como la relación a la que una persona puede intercambiar los bienes y servicios de este país por los de otro. Por ejemplo, el análisis del tipo de cambio real respecto de un bien X en determinado país. Su cálculo resulta de la multiplicación de tres factores. El primer factor está determinado por los pesos que se necesitan abonar por cada dólar. El segundo factor es la inflación de cada uno de los países representados por el índice del precio al consumidor de cada uno de ellos. Y el último factor es el precio del bien de cada uno de los países. Mercado de divisas. Es el lugar donde se intercambia moneda extranjera, a las cuales son llamadas divisas. Se caracteriza por el libre cambio de ellas mismas. También se conoce como forex, es intercambio de moneda extranjera. Cabe precisar que en el mercado cambiario no se negocia solo efectivo. Por el contrario, también se comercializan depósitos registrados en instituciones financieras o documentos que otorguen el derecho a cobrar una cantidad de dinero. Características del mercado de divisas. Existen tres características. Doble mercado. Es la existencia de dos mercados de divisas, el mercado libre y el mercado cambiario. Intermediarios cambiarios. Son los agentes autorizados para canalizar por su conducto las operaciones comprar y vender divisas. Tasa representativa. Es el del mercado. Resultados de oferta, demanda de divisas. También tenemos como características del mercado la gran escala, que se soporta un gran número de operaciones de intercambio de monedas alrededor del mundo, configurándose lo que es considerado el mayor mercado financiero. La variedad, que participan muchos tipos de actores, desde entidades internacionales hasta personas naturales. La agilidad, es fácil de comunicar al demandante con el oferente. Y la utilidad permite satisfacer la necesidad de los agentes por una demanda en particular. Equilibrio en el mercado de divisas. Hay equilibrio en el mercado cuando las fuerzas del mercado se igualan. Eso es, la oferta y la demanda llegan a un acuerdo de cantidad de divisas por el tipo de cambio establecido. También hay un desequilibrio, es cuando
se da el aumento de demanda en dólares, esto hará que aumente el tipo de cambio, igual que el aumento de la oferta de dólares hará que disminuya el tipo de cambio. Sistema de tipo de cambio. Existen tres sistemas de cambio. Tipo de cambio fijo lo establece el Banco Central del país sin tener en cuenta el mercado de divisas. Un ejemplo, con la dolarización se fijó el tipo de cambio en 3.000 pesos por dólar. Sistema de bandas, parcialmente fijos, fluctúamente, libremente, pero tiene unos límites. Si los pasa, el Banco Central interviene. Si el banco establece un límite superior e inferior entre los cuales permite variar el precio de divisa. Y el tipo de cambio flexible, las fuerzas del mercado lo determinan sin intervenciones del Estado. Se establece por el libre juego de la oferta y la demanda de divisas correspondiente. El tipo de cambio fijo también se le conoce como apreciación, se le conoce como revaluación, y la depreciación se le conoce como devaluación. Teoría monetaria del comercio internacional. En la teoría monetaria del comercio internacional se estudiarán los antecedentes, crisis monetaria, el problema monetario internacional, los derechos especiales de giro y los pagos internacionales. Esta teoría tiene la teoría clásica y la teoría monetaria de base. En la teoría clásica tiene tres características: como medio de cambio y como unidad. El dinero juega un papel esencial, ya que con él se consigue la ruptura del trueque. En consecuencia, es un elemento indispensable para la expansión del mercado. El dinero es entonces un elemento esencial en el crecimiento económico. La segunda característica es un sistema de dinero-mercancía. La elección del bien que ha de servir de medio de pago y de unidad de cuenta debe hacerse sobre la base de consideraciones de comodidad física. Es deseable que tenga un valor considerado por unidad de volumen. Debe ser homogéneo, divisible, y su valor ha de ser lo más estable posible. En cuanto a la definición de la base monetaria, Smith y después de la mayoría de los clásicos consideraron que ésta se reducía al dinero metálico y a los billetes, ya que solo el dinero metálico y los billetes de curso legal tienen el poder de cerrar definitivamente una transacción. En la teoría monetaria de base, la tesis de David Hume son las que constituyen la base de la teoría clásica. La teoría de los flujos de especies. Un crecimiento monetario excesivo, al hacer crecer los precios internos, deteriorará la competitividad y creará un déficit comercial. El saldo negativo de la balanza comercial deberá ser reglado de algún modo, y esto se conseguirá, en primer lugar, a través de la búsqueda de créditos en el exterior, los cuales se encarecerán y como consecuencia de ello llevarán a la depreciación de la moneda interna. La tesis del equilibrio automático de los intercambios exteriores y de la repartición de la liquidez internacional forma parte integral de los esquemas clásicos fundamentales. En realidad, en lo que se refiere a la teoría monetaria, lo que hará avanzar la reflexión serán las discusiones sobre la política monetaria y sobre problemas concretos. Un crecimiento monetario excesivo, al hacer crecer los precios internos, deteriorará la competitividad y creará crisis comercial. En la crisis monetaria se puede definir como aquella situación en la que la moneda de un país sufre una alta y rápida devaluación. Esta disminución afecta de forma negativa a la economía, pues crea una alta inestabilidad en los tipos de cambio y hace perder poder adquisitivo a la divisa.
Estas expectativas de pérdida de valor de poder adquisitivo provoca a los inversores unas expectativas negativas, principal motor del desarrollo de una crisis monetaria. Se puede decir que la crisis monetaria es resultado de un ataque especulativo contra la divisa. Se puede deducir que la crisis monetaria juega un papel importante. O sea, los bancos centrales y su política monetaria, los inversores por su presupuesto, el gobierno del país por políticas económicas. ¿Qué hace el Banco Central ante una crisis monetaria? Cuando el país se enfrenta a una crisis de divisa, es frecuente que el Banco Central recurra a sus reservas de divisas internacionales para tratar de mantener el tipo de cambio y luchar contra la devaluación. Evidentemente, este recurso es más destacado en economías de tipo cambio fijo que en economías de tipo cambio flexible. Cuando existe una presión a la baja del mercado sobre una determinada divisa, existen varios caminos que son los más utilizados como medidas para contrarrestar esta tendencia, que son la subida de tipo de intereses y disminución de la oferta monetaria. Un vehículo efectivo es la venta de reservas de las divisas extranjeras, ya que el Banco Central recibe el pago en forma de divisa nacional que podrá retener y dejar fuera la circulación. Al aumentar los tipos de interés y disminuir la oferta monetaria, se fomenta la demanda de divisa nacional, ayudando a frenar la devaluación y presión a la baja existente en el mercado. Desarrollo de una crisis. Si cae la confianza de los inversores, en esta parte están los inversores jugando un papel. Si los inversores ya no tienen confianza en la estabilidad económica de un país, intentará sacar su dinero del país en busca de otros activos e inversores más seguros. Cuando se produce este fenómeno en alta cantidad de denominación, se denomina fuga de capital. Motivos que pueden desencadenar esta situación hay muchos. Por ejemplo, a mediados del 2012 se ha producido una fuga de capital considerable en España debido a las deudas sobre la estabilidad del sistema bancario en el país. Si los inversores venden sus activos denominados en divisas nacionales por otros activos denominados en otras divisas, no hace más que aumentar la presión bajista sobre la moneda, empujando a la baja su valor en el mercado de divisas. Se entra en un circuito vicioso que hace que el país no pueda luchar de forma efectiva contra la baja de los tipos de intereses a través de sus reservas de divisas extranjeras. Otro ejemplo es la crisis económica o crisis monetaria que ha hecho devaluar el bolívar en Venezuela. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.